voy a contarles con viva voz de la abuela lo que nos contó un día. Cómo me gustaban sus historias. Tenían tantas experiencias vividas ella y el abuelo, todas muy emocionantes. Bien recuerdo que cuando se preparaban un café, significaba que empezarían a contarnos algo vivido por ellos. Tenían un horario, siempre lo hacían a las 8 de la noche, porque a las 10 nos mandaban a dormir. Teníamos que levantarnos temprano para ir a la escuela. Aquella noche nos dijo: A ver, mis niños, acomódense bien. Voy a contarles una historia de miedo. No quiero lloraderas. El que se asuste se me va a dormir. ¿Entendido? Hace mucho tiempo, cuando yo estaba jovencita de buen ver, llegó un hombre muy elegante al pueblo, dizque a comprar ganado. Su vestimenta era toda negra, hasta su caballo era como el carbón. Decía tener su rancho atrás de un cerro que estaba frente a nuestro pueblo. Pero quienes pasaban por ahí nunca lo vieron. Las muchachas solteras, cuando lo vieron llegar, se derretían por él. Misteriosamente, su corazón empezaba a latir aceleradamente. Muchas de ellas quedaban prendidas de ese enigmático hombre casi al instante. Yo, aunque quisiera, no podía, porque andaba con su abuelo, pero era buen mozo el condenado, de bigote mostachón, barba de candado y un cuerpo que cualquier hombre le envidiaría. Además se veía que era rico por la vestimenta que portaba. Tenía botones y bordes de oro. Su caballo era un pura sangre. No, si a mí se me torcían mis ojitos cuando lo miraba pasar en su flamante corcel. Lo veía disimuladamente para que su abuelo Juan no lo notara. Pero había algo raro en él. Siempre aparecía de noche y se iba antes de amanecer. En la cantina nunca perdían los naipes. Tampoco se emborrachaba por más que tomara tequila. Parecía tener pacto con el diablo. Ay, Dios mío, perdóname por nombrarlo, pero es la verdad. En la primer mujer que se fijó fue en la viuda Asunción, como de 30 años. Pronto se la llevó y nunca más volvimos a saber de ella, aunque él siguió viniendo. Algunos decían que por allá la había abandonado en otro pueblo, pero solo eran díceres. En realidad nadie sabía qué hizo con ella. Una noche 2 hombres lo esperaron en el camino. Sabían la hora que se iba y pensaban asaltarlo. Habían visto pagar en la cantina con monedas de oro y se las querían quitar. Cuando pasó por donde estaban ocultos, uno de ellos le clavó un puñal en la espalda y el hombre de negro cayó. Al parecer estaba muerto. De repente escucharon una macabra risa y el hombre apareció atrás de ellos, pero con otra apariencia. Ahora tenía cola, cuernos y de sus ojos le brotaba fuego. Era el mismísimo diablo. Los hombres cayeron fulminados como por un rayo, quedando sus cuerpos calcinados. Nadie supo qué pasó con ellos, solo encontraron sus cenizas en el camino. Todos pensamos que un rayo los había matado, pero resultaba extraño, ya que un rayo no calcina los cuerpos. Al poco tiempo se llevó a otra muchacha. Las deslumbraba con oro o simplemente ellas querían irse con él. Como lo dije antes, era muy guapo el condenado. Muchas suspiraban por ese hombre desconocido que nadie sabía de dónde había llegado. Otra cosa era que los padres no se oponían. Cuando le gustaba una se la llevaba y nadie podría evitarlo. No sé si porque ellas se iban voluntariamente o porque si les daba oro a sus padres para llevárselas. En una ocasión, un novio celoso lo fue siguiendo. Quería saber a dónde se llevaba a su novia para quitársela. Llevaba su machete listo por si se ponía rejego, pero cuando llegaron al cerro no había ningún rancho. Entonces vio que al caballo le salía fuego de sus patas y al hombre cuernos incendiándose también su cuerpo. Entraron a la cueva que se encontraba en la montaña nunca vista por nadie. Sentía miedo, pero por el amor de su novia
continuó siguiéndolo. Sin embargo, cuando entró a la caverna no había nadie. Hombre y animal habían desaparecido. ¿Pero por dónde? Si no había otra salida. Aquel jinete era nada menos que el mismísimo Charro Negro, que había hecho un pacto con el diablo para tener poder. El hombre escuchó unas escalofriantes carcajadas y salió a toda carrera en su caballo, sin detenerse hasta llegar al pueblo. Les contó que quien estaba llevándose a las mujeres era el Charro Negro. Él mismo lo había visto convertirse en un demonio y desaparecer en una cueva. Con razón ellas se iban por sí solas con ese jinete. Les quitaba su voluntad para que ni sus padres pudieran detenerlas. Cuando amaneció, mucha gente fueron a buscarlo, pensando que celoso el hombre les había mentido, pero no había nada de cueva. Sí, mis niños, ya les digo, la cueva había desaparecido junto con caballo y jinete y pensaron que ya no regresaría. Tenían razón, no apareció por unos días, porque luego regresó por más mujeres, pero esta vez lo hizo tal como era. Todos los del pueblo estaban aterrados. Llegaba derrapando las herraduras entre las peras de su corcel negro, dejando una estela de fuego por donde caminaba. Y él emitía estruendosas carcajadas, gritaba con su escalofriante voz en las calles que dejaran salir a las mujeres y les daría oro, o de lo contrario, haría que salieran solas y no les daría nada. Ese era el ganado que venía a comprar, puras mujeres vírgenes. Si llevaba alguna, luego desaparecía en la cueva junto con su cargamento. La cueva era el portal por donde cruzaba el Averno. Nosotros, igual que todos, teníamos miedo. Fue por lo que su abuelo y yo decidimos juntarnos. Tal vez al ya no ser virgen, desistiría de llevarme. El cura nos dio a todos un crucifijo bendito para que lo pusiéramos en la puerta. Funcionó por un tiempo, pero luego volvió y se llevaba a otra muchacha. ¡Caramba! Ni a Dios le temía aquel enviado del Averno. No, chamacos, que en aquellos tiempos estaba más cabrón. Discúlpenme lo mal hablada, pero aún siento coraje de que mi Juan todas las noches lo esperaba tras la puerta, con su machete listo, para que no me llevara. Pobrecito de mi viejo, pensaba que iba a poder con el hijo del diablo con un simple machete, si ya se había echado a dos, aunque estos le clavaron un puñal en la espalda. Pero él daba gustosa la vida por mí para que no me llevara. Sin embargo, nunca llegó a nuestra casa y nos dimos cuenta que solo se llevaba a las mujeres vírgenes, tal vez como ofrenda para su amo y le diera más poder. Con todo lo que nos estaba contando la abuela sentíamos terror, pero nadie decíamos nada para que nos dejara seguirla escuchando. El abuelo la interrumpió diciendo: Zenaida, cuéntales cuando lo enfrenté al querer llevarse a tu vecina. Ah, sí, viejo, que me estaba olvidando esa parte. Cuando nos dimos cuenta que solamente quería vírgenes para llevárselas, se lo dijimos al padre, y él en misa dijo que casaría a quien quisiera para que ese demonio dejara de venir. Entonces, las pocas que quedaban solteras en ese momento se casaron con sus novios por miedo a que se las llevara. Solo una no pudo porque no tenía novio y era mi vecina. Luego, en otra noche, la última vez que apareció el Charro Negro, llegó directo a la casa de mi vecina. Venía por ella. Sus padres trataron de impedirlo, pero nada podían hacer contra el hijo del mal. Morirían si lo intentaban siquiera. Los gritos de la muchacha sacaron la casta de su abuelo Juan y decidido salió para enfrentarlo. El padre de mi vecina ya estaba muerto. A su hija ya la llevaba el Charro Negro montada en su caballo. Su mamá veía todo aterrorizada. Entonces mi viejo, arriesgando su vida, le dio machetazos al caballo, tratando de matarlo para bajar a la muchacha. Pero este no moría. No podía matar a quien ya estaba muerto y maldito. Además,
también era un demonio. El charro negro agarró fuertemente de la mano a Juan, quitándole su machete. Le iba a dar con él, pero no sabemos qué lo hizo desistir y arrojó al empedrado suelo el filoso machete. Después, su caballo relinchó y se fue a galope, llevándose a la muchacha dejando una estela de fuego por donde iba. Seguramente se perdería en la cueva. Dicen que ya no regresó. Nosotros no supimos más de eso, porque nos fuimos a otro pueblo, como muchos más por miedo a ese maldito jinete. Y aquí estamos, vivitos y coleando. A su abuelo le dejó la cicatriz de una quemada en su mano con el agarrón que le dio. Luego se supo que la viuda había engañado al marido y se la llevó por pecadora. Ahora sí, mis niños, acabó este relato. Todos a la cama. Temprano van a ir a la escuela. Mañana les contaré otra historia. Ya se imaginarán cómo nos fuimos de asustados a dormir. Esa era una de las historias más aterradoras que la abuela nos había contado.